claro, en francés, sin equipo o sin club, pues es Sans Club. Y a la hora de redactar el historial, a Magallanes le puso una temporada jugando en el Sans Club. No en el barrio de Sants de Barcelona, sino en un equipo que no existía, que era el sin equipo de Federico Magallanes. Es muy mítico, había que mencionarlo, Jordi. Sí, es un poco como la gente que se pregunta cómo nunca ganó el Nobel de Literatura anónimo con la cantidad de grandes obras que ha escrito. Totalmente, sí. O Saramago, ¿no? También, aquella gran escritora portuguesa. Hola, atleros del mundo, ¿cómo estáis? Atleras también, que nos consta que hay alguna. Volvemos a estar una semana más y ya son 38 alrededor del fútbol remoto en una guía de viajes que nos va a llevar por diferentes países y continentes. Hoy acompañados, como siempre, por Jordi Domínguez. Creo que no estás en tu casa, veo un nuevo escenario, desconocido todavía. Bueno, es una habitación de hotel en Dortmund, bellísima ciudad para todos aquellos atleros que quieran turistear. No, es broma. Lo más interesante que tiene Dortmund es el Signal Iduna Park, así que si venís por aquí, comer un partido de fútbol, tenéis la ciudad vista. Bueno, oye, gran experiencia, ver un partido de fútbol ahí al pie del muro amarillo. Carlos Martín Río, compañero de Panenka, que ya ha pasado por alguna ocasión aquí en el Atlas, y nos vas a traer un poco las historias más atleras también de la última edición de esa revista, de la revista Panenka. Nos da un poquito de envidia, Jordi, no por las visitas a catedrales y museos, sino por la visita al muro amarillo. Sí, porque somos una revista con vocación de fútbol internacional, pero el 90% del tiempo estamos en la redacción encerrados. O sea que cualquier viaje de este tipo es bienvenido. No, mucha envidia. Yo no he estado en el Westfalenstadion. Supongo que tú sí, Aitor, que tuviste tu yo sí he época estado en en el Alemania. Westfalenstadion, sí. Y es de los que me falta. No soy un groundhopper al uso, pero, hombre, cuando viajas a un sitio te gusta ver el estadio. Pero no he estado en unos cuartos de final de Champions Vuelta como los que se va a pegar aquí el amigo Jordi. Eso sí, currando, ¿vale? Pero bueno, la experiencia que te la quite quien quiera, Jordi. ¿A dónde vamos a ir? Aparte de a Dortmund, por ejemplo, Carlos, decías que tenías un par de apuntes acerca, bueno, de fútbol remoto que pueden leer los amigos y amigas que compren Panenka este mes. Sí, siempre en Panenka hay algún apunte de fútbol remoto. Es verdad que este número tiene un dossier dedicado al Racing de Santander. No sería Santander el lugar más atlero posible. Aunque alguna ramificación vamos a encontrar, ¿no, sí, Carlos? Sí, luego iremos a ello porque sí, hay conexiones. Pero es verdad que tenemos un par de temas fuera de este dossier del Racing de Santander. Uno dedicado a Ucrania, cuando se cumplían 3 años de la guerra. Un reportaje que hicieron nuestros compañeros de SoFood en Francia, que nos han cedido, como es habitual en este acuerdo que tenemos con ellos para colaborar. Y es sobre ultras que en su momento estaban en los estadios y que saltaron de los estadios directamente al frente. Algunos en 2014, ya cuando empezó toda la situación bélica, prebélica o bélica directamente en el Donbass, y otros ya cuando empezó la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Son curiosas estas historias porque nos hablan de ultras que ya estaban acostumbrados a la pelea, a la lucha callejera, incluso algunos lo recordaréis en las protestas que hubo también en aquel contexto del Euromaidán, enfrentamientos con la policía, etcétera. Y tenían ya muy asumido que algún día iban a saltar al campo de batalla, como así fue. Y 3 años después, pues estos ultras, estas asociaciones alrededor de los ultras intentan llevar la cuenta de cuántos han fallecido. Que ellos sepan son más de 300, pero seguramente consideran que son muchos más. Y otra cuestión curiosa es que evidentemente sabemos que muchos de esos grupos ultra, por ejemplo del Dinamo, etcétera, eran de ultraderecha, directamente de ideología nazi, fascista, y había otros, como el caso, por ejemplo, del Arsenal, un club ucraniano que se llamaba Arsenal, que tenía una hinchada muy de izquierdas. Esos ultras también pasaron a combatir y se ha dado la situación de que estos grupos antes enfrentados pues ahora son compañeros, y algunas de las reflexiones que hacen estos ultras es que si algún día vuelven al estadio, si algún día todo vuelve a la normalidad, entre comillas, en los estadios, ellos ahora mismo ven difícil que puedan volver a verse esos enfrentamientos que se veían prácticamente cada fin de semana, esas peleas
que se veían entre grupos ultras. Entonces, bueno, este reportaje duro que nos transporta a una situación cruda, complicada, también a esa sensación que tuvieron muchos ultras al llegar, que al principio pues que era como una situación excitante, una situación emocionante, eran jóvenes, y luego como la crudeza de la guerra pues ha ido imponiéndose, ¿no? y la realidad, ¿no? Entonces... Sí. Una situación, Carlos, Jordi, no sé si también nos recuerda un poco a, por ejemplo, la movilización de los ultras durante la Guerra de los Balcanes, ¿no? Como en esos primeros momentos en los que todavía no estaban asentados los ejércitos regulares, sobre todo en los bandos croata, bosnio, esloveno. Es verdad que Serbia contaba con el ejército popular yugoslavo, pero se tiran en diferentes momentos y en diferentes circunstancias, ¿no? De la base, dijéramos, de gente más movilizada, gente joven, gente que además pues tiene cierta propensión a la violencia, cierta preparación física también. Y ahí está, por ejemplo, el caso de los Tigres de Arca, ¿no? Que probablemente sea el más paradigmático como tiró de los Delie, de los héroes, de los hinchas más radicales de la Estrella Roja para formar un grupo paramilitar que hizo auténticas barbaridades, tanto en Croacia como especialmente en Bosnia y luego posteriormente en Kosovo. Y luego otra circunstancia que también me recuerda, Jordi, es que podemos recomendar, por ejemplo, el documental del Mercenario, que estuvimos en la presentación, en la premier, se puede llamar. Está en Movistar, lo han hecho los compañeros de MediaPro con Juan Marizmendi a la cabeza, y la verdad que es un documental que precisamente para abordar esto que apuntaba Carlos, ¿no? De cómo empieza la guerra y sientes un subidón, pero luego te acaba dominando la absoluta miseria y podredumbre que debe de ser estar en un frente. Yo creo que El Mercenario lo refleja bastante bien. Sí, sin hacer spoiler, es el caso, o explica el caso de un soldado del Valle de Arán, catalán, que había formado parte del ejército español y también de la Legión francesa y de la Legión extranjera, y bueno, va como mercenario a luchar al frente en posiciones ucranianas, y bueno, y explica todo lo que implica ese proceso. Sobre lo que comentabais, que me parece un tema apasionante que trata la revista en el próximo número, y también conectándolo con lo que tú comentabas de la guerra en los Balcanes, he leído que incluso hay miembros de Bad Blue Boys que están hermanados con miembros del colectivo Azov, que es uno de los grupos paramilitares fascistas que hay en Ucrania, que han ido miembros de este grupo de ultras del Dinamo de Zagreb a luchar en el frente por esa conexión, por ese hermanamiento que tienen con los miembros de Azov, y ahí están algunos de ellos. Bueno, pues Carlos, si te parece, luego hablaremos también de algo que llevamos en Panenka cerca de Irak, ¿vale? Sí. Que también es otro destino incluso más remoto probablemente que Ucrania, y repasaremos también esa mirada un poquito más multinacional del Racing, ¿no? A través de los jugadores históricos que a lo mejor todos recordamos, o en este caso concreto Carlos, Jordi y yo. También abrimos la participación a los amigos y amigas que nos estéis escuchando en Spotify, en iVoox o en cualquier plataforma de podcast, y también viendo en YouTube. Ya sabéis que somos más de 1000 en Spotify, y que habíamos prometido una camiseta y lo vamos a cumplir, porque aunque a veces nos cuesta, pero lo vamos a cumplir. Vamos a regalar una camiseta de Islas Mauricio. Carlos, ¿qué te parece? Me parece un camisetón. Hombre, la verdad Y que es random. Es random, pero este tipo de camisetas, cuando vas a los sitios, te generan conversación. Porque la gente te pregunta, oye, esta camiseta. ¿Estás bien? ¿Estás ¿No? bien? ¿Qué te ha pasado? ¿Te has dado un golpe en la cabeza? Sí. No, pues efectivamente, camiseta de Mauricio, de Islas Mauricio. La semana que viene, a partir de la semana que viene, vamos a poner en marcha el sorteo para, bueno, pues que uno de estos amigos o amigas del Atlas, uno de los alderos o alderas de Spotify, pues se pueda llevar, yo creo que no será solamente de Spotify, será en general, que se lleve la camiseta de Islas Mauricio. Y por lo tanto, si os parece, vamos a hacer un repaso rápido al feedback, que esta semana, querido Jordi, está bastante dominada. Nos has agitado el cotarro de una manera loca con el concepto de ligas bizarre, formatos extraños de ligas, ¿vale? Por ejemplo, en Spotify, Shoel MR, ligas con formato raro y no mencionáis la liga uruguaya. Ojo, atención, que aquí hay un
reclamación bastante generalizada del pueblo atlero que dice que cómo nos hemos olvidado de Uruguay. Hombre, nos habremos dejado bastantes formatos o bastantes países. Pero bueno, Jordi, tú te has puesto a la tarea de un poco de hacer un refresh, un F5 sobre la Liga Uruguaya. ¿Qué pasa con la Liga Uruguaya, que es un sin padre bastante grande? ¿Lo queréis ya? ¿Quieres que te cuente cómo funciona la Liga Uruguaya right now? Tíramelo. Venga. Sí. A ver, es verdad que nos hemos dejado muchos formatos porque al final elegimos 3. Es un tema que ha tenido bastante recorrido porque ese clip que ha subido a redes nuestro compañero Joan Cebrián ha tenido muchísima repercusión, pero aquí estamos también para recoger los discos solicitados y ahí vamos. Con el formato de la Liga Uruguaya, del Campeonato Uruguayo de Primera División, que este año, por cierto, se denomina Juan Izquierdo en homenaje, en recuerdo al futbolista de Nacional que falleció el pasado mes de agosto de un paro cardíaco en un partido de Libertadores frente al Sao Paulo. Es un sistema, el Campeonato Uruguayo, que consta de 3 torneos, ¿vale? El Apertura, el Clausura y en la mitad hay un torneo que se llama el Torneo Intermedio, ¿vale? Vamos por partes. El Apertura y el Clausura tienen 15 jornadas cada uno y en él, cada uno de los 16 equipos de la competición, de la Primera División Uruguaya, se enfrentan una sola vez contra cada uno de los otros 15, ¿vale? Hasta ahí bien. El campeón del Apertura y el campeón del Clausura es el que más puntos obtiene durante esas 15 jornadas. Y en el caso de que 2 equipos acabaran empatados en lo alto de la tabla, después de esas 15 jornadas, tendrían que disputar una final entre ellos para dirimir quién es el campeón de la Apertura o del Clausura. Si fueran más de 2 ya la cosa se complica, porque entonces hay que acudir a factores de desempate como la diferencia general de goles, los goles a favor, para determinar quiénes son los 2 mejores dentro de ese empate múltiple y ahí esos 2 se enfrentarían en una final para decidir quién es el campeón de la Apertura o del Clausura, porque todo esto va a tener incidencia en la resolución final del campeonato uruguayo, ¿vale? Esto vamos a apartarlo un momento. Y entonces ahora vamos al torneo intermedio, que es el que se disputa entre la Apertura y el Clausura. Aquí hay bastante pitote porque el torneo intermedio se divide en 2 grupos, ¿vale? Se forman 2 grupos de 8 equipos, en los que se reparten los 16 que forman parte de Primera División. En el primer grupo están los equipos que han terminado el Apertura en una posición impar, y en el segundo grupo están los que han finalizado el torneo Apertura en una posición par, ¿vale? Entonces se enfrentan una sola vez. Esto ya es una novedad. Esto ya es una novedad mundial. Sí. Bueno, lo dividen de esa manera. Lo podrían dividir de cualquier otra, pero han elegido esta. Pares por un lado, impares por el otro. Sí. Entonces, se juegan 7 jornadas. Hay 8 equipos por grupo, 7 jornadas. Pero ganar ese torneo, que al final el campeón de cada grupo se enfrentan en una final para decidir el campeón del torneo intermedio. Ganar ese torneo no implica que vayas a tener un puesto en la final del torneo absoluto, ¿vale? Para lo único que sirve es que el campeón del torneo intermedio obtiene un billete directo a la siguiente edición de la Copa Sudamericana. Porque luego entraremos para cómo se clasifican para los torneos internacionales los equipos uruguayos en base a todos estos torneos que están integrados en lo que es la Primera División Uruguaya. Vale, entonces, ¿para qué se juega? O quién juega, mejor dicho, por ser el campeón absoluto de Uruguay. Bueno, pues el campeón absoluto se define en una final a ida y vuelta que disputan el equipo con más puntos en la tabla anual, que la tabla anual se obtiene de sumar los puntos que cada equipo suma entre el torneo Apertura, el intermedio y el Clausura. Se suman todos los puntos obtenidos en esas 37 jornadas, 15 de la Apertura, 15 del Clausura y 7 del intermedio. Y el equipo que más puntos ha obtenido tiene billete directo a la final por ser el campeón absoluto de Uruguay. ¿De dónde sale el otro finalista? Bueno, pues es el ganador de una semifinal que disputan el campeón de la Apertura contra el campeón del Clausura, ¿vale? El que gana esa semifinal se enfrenta al que más puntos ha obtenido en la tabla anual por ser el campeón absoluto de Uruguay. Pero ¿qué pasa si un mismo equipo ha sido el mejor en la tabla anual y ha ganado la Apertura y ha ganado el Clausura? Bueno, pues que entonces no hay final, que es lo que pasó el año pasado, en 2024, porque Peñarol fue campeón de la Apertura, campeón del Clausura, fue el que más puntos obtuvo en la tabla anual y, por lo tanto, como no tenía contra quién jugar, le dieron el título de campeón absoluto de Uruguay a Peñarol y ya está. Pero bueno, por ejemplo, lo único que no ganó Peñarol fue el torneo intermedio, porque sí ganó su grupo, el otro grupo lo ganó Nacional, se enfrentaron en la final y allí por penaltis Nacional de Montevideo le rascó ese único título, el intermedio, a Peñarol. Entonces, aquí el tema de los descensos, ¿cómo va? Con la tabla anual, los 3 equipos que menos puntos han hecho se van a segunda y luego el tema de quiénes se clasifican para Libertadores y Copa Sudamericana,
es bastante complejo, pero por resumirlo rápidamente, el campeón absoluto uruguayo obtiene plaza directa en la Libertadores, el subcampeón también, y los otros 2 cupos van para los 2 mejores clasificados de la tabla anual que no hayan sido ni campeón ni subcampeón absolutos. Luego, a la Sudamericana van el campeón del torneo intermedio, siempre y cuando no haya obtenido por otra vía un billete para la Libertadores, con lo cual ya tendría clasificación para una competición mejor, y en función de la tabla anual, pues ahí se definen los cupos, los 4 que tiene Uruguay para la Copa Sudamericana. Es un formato que yo creo que para entenderlo del todo hay que revisar qué ha ocurrido en las temporadas anteriores en las que ya se jugaba bajo este sistema y ver de qué manera se ha finiquitado todo el campeonato, porque la verdad es que así, si te damos las bases como ahora he hecho yo en 3-4 minutos y las vomitamos de esta manera, resulta bastante complicado entender cómo funciona. No, y sobre todo lo complicado que es explicar un formato de liga tan elaborado y tan barroco como el uruguayo simplemente de voz. Porque normalmente, claro, con el aporte a lo mejor audiovisual, ¿no? Puedes hacer unas bolitas que se van dividiendo, que se van separando, pares, impares, no sé qué, pero contado así de voz tiene mucho mérito, Jordi, así que, bueno, pues insisto, para quien nos pedía, concretamente era Joel MR. ¿Qué pasa en Uruguay? Joel, ya lo tienes, ahí nos lo acaba de contar Jordi Domínguez, es verdad que entraría bastante arriba en los formatos más... En fin, más cabrones directamente del fútbol mundial. Y yo esto de dividir a los equipos por orden par e impar, sinceramente no lo había escuchado, Carlos. Para hacer un torneo intermedio que tampoco tiene más... O sea, sí, te clasifica para competición continental, pero vaya, que tampoco tiene más importancia. No sé si es como una especie de torneo de verano, no sé si cae en esas fechas o igual... o sea, cuando se hace el parón y aprovechan para jugar, no sé la verdad. Es lo que más me sorprende del formato. Luego no sé si los descensos incluso hay que mirar los promedios de los últimos 3 años para ver los descensos o directamente es descenso Creo que directo. no, creo que es sumar los puntos de las 37 jornadas de la tabla anual, que son las 15 de la apertura, las 7 del intermedio y las otras 15 del clausura, y con los puntos obtenidos en esas 37 jornadas, los 3 que menos han sumado son los que se van a segunda división y son reemplazados por otros 3 Vale. que de cara al año siguiente ascienden desde segunda. Claro. Es como la clasificación, digamos, que también te da al ganador, digamos, de la tabla anual, ¿no? Digamos, Eso es. en ese sentido. Estoy mirando esta temporada, se está jugando en la apertura y va líder Liverpool, seguido de Defensor Sporting, de Juventud y de Racing. O sea, Nacional está quinto y Peñarol está séptimo. O sea, que no está mal, ¿eh? Está animada la competición. Eso sí que lo tiene este torneo. Otra cosa no, pero es divertido. Hombre, ya solo para tratar de entenderlo ya echas la tarde prácticamente, Carlos. Sí. Bueno, pues fíjate, con respecto a ese feedback, aparte de Joel, Isma, siguiendo con el tema de ligas o formatos de ligas un poco extraños, en relación con ligas raras, la Liga de Yugoslavia, ¿cómo funcionaba? ¿Era como la Superliga de Florentino, pero para Josip Tito? Bueno, más o menos. Ya un día meteremos también ahí el bisturí si os apetece, porque siempre mola mirar a Yugoslavia. Edu Plana, siguiendo con el tema de las ligas. Hace unos cuantos años, la extinta Liga Europea de Fútbol Americano, donde jugaban los Barcelona Dragons, tenía un formato un poco especial. Liga regular de 6 equipos, a ida y vuelta. El campeón de la primera vuelta se clasificaba para la gran final, aunque al finalizar la liga regular quedara el tercero o cuarto. O sea, el campeón de la primera vuelta ya directamente clasificaba para la gran final. Claro, luego la segunda parte de la temporada se la podía pegar un poquito de campo y playa. Duró poco tiempo, apunta Edu. Pues gracias, Edu, por el apunte. Mikel Izaso, buenas atleros. Juan Malillo consiguió la mejor clasificación histórica de los Dorados de Sinaloa, octavo puesto, tras coger el equipo con 4 puntos en 6 jornadas. El equipo descendió por el tema de promedios con las 2 temporadas anteriores, atribuyéndose injustamente el descenso a Lillo, cuando en realidad lo que hizo fue muy exitoso. Pues mira, buena mirada también que nos lanza Mikel Izaso a lo mejor a un cliché, ¿no? O a un lugar común que habla de ese descenso de Dorados de Sinaloa con Lillo, cuando en realidad Lillo lo que hizo fue mejorar bastante el promedio histórico que acarreaba ese conjunto mexicano. Marce, hola chavales, estaría bien que nos contarais por qué es así el torneo argentino y derivado de eso un tema muy sabroso sería saber anécdotas de dirigentes. Un especial de anécdotas de dirigentes argentinos. Creo que no sé si bastaría solamente con un capítulo, podríamos hacer casi un serial, ¿eh, Jordi, Carlos?
Yo creo que te da para brazalete negro, más bien. También. De hecho, había alguien que nos recordaba la frase que concretamente era el amigo Bochal 10, no en Spotify sino en YouTube, que decía, como siempre, programa perfecto, aunque todavía no lo escuché. Bueno, aquí hace un ejercicio de fe. Y dice, y sí, la Liga Argentina, como dice Chiqui Tapia, no trates de entenderla, disfrútala. Ja, un campeonato con 30 equipos es un despropósito total. Pues data, ¿vieron el estilo del entrenador del Barcelona de Ecuador? Sin desperdicio. Sí, el entrenador del Barcelona de Guayaquil, no sé si habéis visto algunas imágenes de cómo viste ahí en la banda, pero es un auténtico espectáculo, ¿eh? Parece sacado de un meme, Jordi. Sí, no, mucha clase además, vistiendo, va Vale. hecho un figurín. Bien, bien. Ostras. Pero sí, no sé. A mí el estilo no me cuadra, pero desde luego, oye, si el tío está contento y satisfecho con su outfit, pues ¿quiénes somos nosotros para criticarle? José Perea dice, con respecto a las ligas cerradas, creo que la MLS no es la única. Si no tengo mal entendido, la Liga MX de México es una liga de franquicias que funciona de la misma forma que la estadounidense. Yo diría que en México ha sido más reciente la suspensión, dijéramos, de los ascensos y descensos. Es algo que se implementó hace pocos años y que de momento, pues efectivamente está funcionando ahí en México. Luego, por ejemplo, Raúl Sansegundo en Evox dice, superando a la Liga Belga está la Liga Moldava, liga de 8 equipos a doble vuelta. Tras 14 partidos, los 6 primeros pasan a la siguiente fase. Esto lo hemos explicado ya alguna vez, un poco con relación al Floresti, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, de los 8 equipos de primera división, los 6 primeros pasan a una segunda fase para competir por el título o los puestos europeos. Dicen, en esa segunda fase los puntos conseguidos de la primera fase se multiplican por 0 y todos empiezan con 0 puntos. El año pasado el Sheriff ganó la liga regular por 6 puntos y en cambio en la segunda fase quedó a 6 puntos del campeón, el Petrocup. Este año ganó la liga regular por 11 y de momento ahora va a 4 del líder. O sea, imagínate cómo cambia. Haces una primera fase espectacular, te mandan a 0 absolutamente a todos y a partir de ahí vuelves a comenzar y parece que el Sheriff, pues estos reinicios no se le están dando muy, muy bien últimamente. Esto Anónimo... me Dale, recuerda, Carlos. perdona, Aitor, hablábamos del Racing, aquella temporada del playoff en la Liga Española, temporada Es verdad. 86-87, Sí, la señor. única en la que precisamente había un formato que sería digno de explicar aquí. Es fútbol remoto en el tiempo, pero vaya, la Liga Española se dividía, los de delante, los de arriba jugaban por el título, los del medio jugaban por... yo creo que jugaban por clasificarse para la Copa de la Liga, que era un Sí, torneo que incluso aquella edición no se jugó. O sea, y luego los de abajo que luchaban por eludir el descenso. Y el Racing fue el equipo que bajó, porque en teoría bajaban 3, luego se decidió que solo bajaría 1, en una decisión que básicamente fue vamos a ampliar la liga a 20 equipos, entonces solo baja 1. El que bajaba era el Cádiz, que aludió que si llegan a saber que solo que bajaban 3 en realidad, o sea, que solo bajaba 1, en realidad se lo hubieran tomado diferente. Y hicieron una coño, especie es que no de... avisáis, joder, es que no avisáis. Hicieron una especie de playoff entre los damnificados, entre los 3 de abajo y le tocó al Racing. Entonces, el Racing fue protagonista de la temporada de playoff porque fue el que acabó bajando. Entonces, para que sepáis que en España pues también hubo este experimento que duró eso, una temporada. Pero hay países que siguen insistiendo en que es una buena idea. Pues oye, adelante. Bueno, sobre todo también, supongo que un poco en países en los que quizá a lo mejor no hay un número suficiente de equipos como para mantener una liga durante 8 meses o 9 meses, ¿no? También es una manera de alargarlo. Aparte de meterle condimento y a lo mejor, que ese probablemente era la intención de la Liga Española, ¿no? Dar acicate a todos los equipos, ¿no? O en diferentes zonas de la clasificación, que cada equipo pues, pudiera aspirar a algo, ¿no? Los de abajo a escapar del descenso, los de en medio a clasificarse para Europa vía Copa de la Liga y los de arriba a pelear por el título o por la Copa de la UEFA, pues también es que, claro, hay países en los que a lo mejor si tienes 10, 12 equipos, pues hacer una liga más o menos regular se ventila rápido, ¿no? Claro. Y el tercer equipo de aquel playoff para evitar el descenso o playout Yo creo que era Osasuna. era Osasuna, sí. Sí, 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 sí.
Y de hecho, claro, la liga acabó llegando a improvisación sobre improvisación, claro, se acabaron jugando muchísimos partidos, o sea, es la liga que más partidos han tenido que jugar, sobre todo estos equipos que tuvieron que eludir el descenso, jugaban, fue como una especie de triangular, cada uno jugaba contra los otros dos rivales y al final de cada encuentro, fuera el que fuera el resultado, se hacía una tanda de penaltis para si había un empate, pues por lo menos ya hubiera ese factor de desempate hecho, guardado, que fuera la tanda de penaltis. Lo que pasa es que empataron a todo hasta el último partido, es decir, se dio el mismo resultado, que fue, diría, empate a 1, y el mismo resultado en la tanda de penaltis, y la federación, que en ese momento organizaba el torneo, rezando para que no se diera el mismo resultado en el partido definitivo, que era entre Osasuna y el Racing de Santander. Creo que era Osasuna. Y al final no, Racing perdió y se fue a segunda, pero se pudo producir la situación de que hubiera un empate a todo y que tuvieran que volver a jugar el torneo otra vez, lo cual ya hubiera sido el despropósito total. Aquel experimento no salió bien y al año siguiente la liga volvió a ser tal y como la conocemos, pero vaya, el año del playoff, también un episodio a tener en cuenta, sobre todo para que no se vuelva a repetir. Y al final acabó cayendo el Racing de Santander, ¿eh? Sí, estoy hablando de memoria, pero es verdad que lo tocamos también en el número de forma breve. Sí. Acabó cayendo el Racing de Santander, que había acabado la liga regular, bueno, los 34 partidos de liga regular, sí, porque entonces eran 18 equipos, en la posición 16, o sea, había acabado por encima del Centre Esportiu, claro. Centre Esport Sabadell y del Cádiz. Sí, claro, es que era lo injusto del playoff. Sí que es verdad que en este caso no es como el que comentábamos antes, sino que los puntos se mantenían. Pero claro, tú una vez que estabas encuadrado en un grupo, digamos, una vez había terminado la temporada regular, esos 34 partidos, pues tú ya te ibas al playoff. ¿Qué pasa? Por ejemplo, el Atlético de Madrid, que se fue al grupo B, que era ese grupo que luchaba por entrar en la Copa de la Liga, acabó con más puntos que el Sporting de Gijón, que fue cuarto en el grupo A. Claro. Es decir, el Atlético de Madrid se hubiera clasificado para Europa. Lo que pasa es que él no le dio para meterse en el primer grupo cuando acabó la temporada regular, hizo los más puntos, digamos, en la segunda parte de la temporada en el playoff, pero claro, como no estaba en el grupo, pues se da la circunstancia que el equipo que en teoría quedó séptimo, que es el Atlético de Madrid, pues tenía 47 puntos, que al final eran más puntos que el cuarto clasificado, que fue el Sporting, que se ganó esa plaza para la Copa de la UEFA. Sí. Bueno, y la Real Sociedad también había conseguido en ese grupo intermedio, había conseguido también más puntos que los tres últimos del grupo también. superior. Sí, o sea, sí. Claro, una desproporción, pues porque al final, claro, en esas fases finales, ¿no? En esos tres grupos que decíamos, el grupo de arriba, el grupo por el título, vamos a llamarlo así, por la clasificación europea, el grupo intermedio y el grupo por el descenso, pues claro, se suman puntos que no deben de valer igual que los otros, porque los otros se han conseguido contra todos los rivales y en este caso concreto ya los últimos partidos se disputan solamente entre esos conjuntos que forman parte de tu, ¿no? de tu zona, ¿no? Vamos a decirlo así, de tu nivel clasificatorio. Y efectivamente el grupo por el descenso lo juega Osasuna, Racing de Santander, Cádiz, Sabadell, Unión Deportiva Las Palmas y Athletic Club. El Athletic Club se mete también en el grupo por el descenso, acaba al final encabezándolo, acaba primero del grupo por el descenso, Unión Deportiva Las Palmas segundo, Sabadell, que había acabado penúltimo en la clasificación general, pues saca la cabeza también de los tres últimos puestos, y esos tres últimos puestos, que son Osasuna, Racing de Santander y Cádiz, como dices tú, se lo juegan en un torneo, en un play-out propio, en un play-out entre los tres, del cual sale el único que acaba descendiendo, que es el Racing de Santander en la última jornada. Tremendo, ¿no, Jordi? Sí, yo esta liga del playoff no la tenía muy controlada, o sea, sabía que se había producido a finales de los 80, que fue un experimento fallido, que solo duró un año, pero es verdad que tiene esos puntos un tanto injustos, ¿no? Como que al final acaba descendiendo un equipo que había sido mejor que otros tres durante la liga regular, o que un equipo que acaba con más puntos que otro no obtiene un billete para competición continental, que me recuerda también a un caso que ya comentamos en el episodio anterior de la Liga Belga, que en su día, aparte del grupo que pelea por el campeonato, tenía otro grupo de equipos
que peleaban por una plaza en la Europa League y que se daba el caso de que acababa clasificado para Europa un cuadro que había tenido muchos menos puntos en la liga regular que otro que había accedido al grupo por el campeonato. En esa fase final contra los mejores de Bélgica no le había ido bien y a pesar de eso acababa con más puntos la temporada, pero sin el premio de un billete europeo que obtenía otro equipo que había sido mucho peor en términos globales. Pero bueno, son formatos que, por lo que decíais también antes, ¿no? Para darle un poquito más de emoción al final de temporada, porque son ligas con menos equipos, porque es verdad que al reducir la cantidad de puntos en esa recta final, pues se fomenta que haya más candidatos al título o al premio por el que pelean los equipos inmiscuidos en esos playoffs. Bueno, pues igual en esos países están ya acostumbrados a eso, les gusta y por eso lo mantienen, pero yo soy más partidario. Al final, cuando hablamos de una liga y de quién es el campeón, es el mejor equipo durante un periodo X de tiempo, de los 9-10 meses que dura la liga, y ya está. Sí, efectivamente. Bueno, pues ya por acabar de repasar algo más del feedback, por ejemplo, un usuario anónimo en iVoox, está bien que nos dejéis también comentarios, pero bueno, dejarlos con un nickname o con vuestro nombre. En cualquier caso nos apunta: buenas chicos, hablando de ligas cerradas tipo MLS, existe la Superliga India que crearon en paralelo a la E-League, que era la liga histórica con ascensos y descensos, y lo que ocurrió es que en la nueva competición había tanta pasta que clubes históricos como el Mohun Bagan abandonaron la A-League para pasarse a la Superliga. Y otra curiosidad es la segunda división neerlandesa, y yo creo que nos lo comentaste tú, Jordi, también la semana pasada, la Eerste Divisie, que desde hace unos años no hay descensos porque los clubes de la Tweede Divisie, la tercera categoría del fútbol neerlandés, son totalmente semiprofesionales y no reúnen las condiciones para ascender. O sea que esto es un poco una liga cerrada por incomparecencia de ningún candidato para poder subir a ese segundo nivel del fútbol en Países Bajos. Más comentarios también acerca del Farolito, que es este equipo que nos ha robado el corazón. Por cierto, hay derbi hoy, si nos estáis escuchando en el día en el que sacamos este podcast, este Atlas número 38, hay derbi californiano entre Sacramento Republic y Farolito de San Francisco, ese equipo que representa a una cadena de taquerías en la ciudad californiana, en San Francisco, en la US Open Cup. Ya sabéis que el Farolito nos robó el corazón, campeón de la US Open Cup a pesar de ser un equipo absolutamente amateur, conformado en parte por trabajadores de las taquerías y en parte por inmigrantes latinos, algunos de los cuales tienen un pasado como futbolistas profesionales en sus respectivos países. Bueno, pues este equipo ganó la Copa de Estados Unidos en el año 93-94 con la denominación de Club Deportivo México y ahora sigue siendo amateur, pero oye, se ha plantado en esta tercera ronda, que si no me equivoco son 32avos de final de la Copa de los Estados Unidos, ¿vale? Y se va a medir con ese Sacramento Republic, que es de segunda división de la USL Championship, en ese país, en Estados Unidos. Y, por ejemplo, nos comentan diferentes aficionados o diferentes hinchas, ¿no?, del Farolito. Por ejemplo, Hunger Leeds, qué maravilla de programa, me guardo la última media hora para mañana, mascando chicle sabor fútbol remoto, el Farolito. Periquense, hermoso podcast como siempre, desde aquí un fan del Farolito, el año pasado se ganaron mi corazón, cuando vaya a San Francisco ya sé dónde ir a comer. Bueno, déjanos también un comentario de no solamente qué tipo de fútbol se ve viendo al Farolito, sino qué tipo de tacos y quesadillas se comen, me las puedo imaginar en esa cadena, en el Farolito. La liga filial de MLS, que se llama MLS MP, Next Pro, es una liga de tercera división donde juegan dos equipos independientes, entre ellos el Chattanooga Football Club, quien jugó un derby en la Copa contra el Chattanooga Red Wolves de la USL, efectivamente, y además hubo victoria, diría que del Chattanooga Red Wolves de la USL, es decir, del equipo, ahora no me quiero equivocar, en cualquier caso, el equipo que ganó la lió porque trató de plantar su bandera en el centro del campo y hubo protestas por parte del equipo contrario que le fueron a decir: oye, nos habéis ganado, pues guárdate la bandera y celebra con tu gente, pero no nos hagas aquí el feo de, bueno, pues un poco de encender los ánimos de los aficionados del otro equipo, ¿no? Chattanooga, que si no me equivoco es Tennessee. Más gente que nos ha escrito acerca del capítulo de la semana pasada. Por ejemplo, Diego Ibusquiza, dato curioso, el Chino Losada fue compañero de clase de mi hermano y en aquella época tenía otro apodo acorde al color de su pelo y a la época en que sucedió: Rumenigue. O sea, no le llamaban Chino, le llamaban Rumenigue. Ya, el cambio étnico, digamos, de Losada, bastante interesante. Sí, total. Es un cambio bastante importante, efectivamente. Y ya para acabar, os decía la semana pasada que estaba muy contento porque teníamos un comentario de una oyente, Rocío Masía,
aunque la alegría me duró poco porque rápidamente cuando empecé a leer el comentario decía: buenos chicos, me llamo José y escribo desde la cuenta de mi novia, o sea que fue una decepción bastante rápida, pues esto del meme de la independencia, ¿no? Dura pocos segundos la alegría. Pues hoy sí que podemos decir que tenemos una oyente y es Lara Maestripieri. Dice: fantástica la historia del farolito, y sí, tenéis una oyente. Seguimos con más comentarios. Por ejemplo, Jesús Zamora dice sobre ligas sin ascensos y descensos en Europa. Tenemos la Eredivisie, que ha mencionado Jordi por el playoff. Han eliminado el descenso tras la pandemia y van a estar aún varios años más sin que ningún equipo baje, por lo que el bloque de primera y segunda división en Países Bajos ahora mismo es una liga cerrada. Caso único, creo, en ligas importantes en Europa. Además, combinado con el sistema de ascenso que explicaba Jordi hipotéticamente y buscando el absurdo, se puede dar el caso de un equipo que pierda todos sus partidos, tipo Floresti, durante varios años seguidos y al no bajar a segunda tener la opción de hacer 9 partidos muy buenos más un playoff y subir a Eredivisie. Bueno, pues es verdad, mira, es un buen apunte que nos deja aquí Jesús Zamora. Y luego también me ha gustado el apunte de Yuri Castellani. Estoy a favor totalmente de los playoffs, pero de unos playoffs hechos con cabeza, no con cerveza, dice Yuri Castellani. Vosotros mencionasteis la Liga Belga, donde el equipo que quedó sexto en los playoffs por el título puede ser superado en la conferencia por equipos que terminen detrás. El ejemplo más terrible de estas situaciones fue el Campeonato Mexicano, que hasta 2016 clasificaba a los equipos tanto a la Copa de Campeones de la CONCACAF como a los de la Libertadores. E irónicamente, los mejores equipos se vieron obligados a ir al torneo norteamericano, es decir, a la CONCACAF, y tuvieron que ceder sus lugares en la Libertadores a equipos que terminaban atrás en la clasificación. El Campeonato Mexicano también tiene los playoffs que se introdujeron por aclamación popular tras el espectacular Italia-Alemania 4-3 en el Mundial de México 70. O sea, este es el origen de los playoffs en la Liga Mexicana. Les flipó, y no les culpo, les flipó el Italia-Alemania de semifinales de la Copa del Mundo del 70. Más comentarios. Polsanic97 dice: los playoffs de la serie C italiana también dan para comentar. Pues habría que meter también ahí el bisturí o el zoom, la lupa, para ver qué sucede con ese playoff. Y bueno, luego ya cambiando de tema, aparte del topic que ha dominado en el feedback esta semana, que ha sido el de las ligas cerradas, también hay algunos comentarios acerca del Farolito, que es ese equipo que ya os comenté que a mí me había robado el corazón después de conocer que representa una cadena de taquerías en San Francisco, que había ganado la Copa de Estados Unidos en el año 93-94, cambiándose el nombre por Club Deportivo México, que había jugado la Recopa de la CONCACAF y que este año vuelve a estar dando guerra un poco mata gigantes en la Copa estadounidense. Por cierto, mañana, derbi californiano, mañana si nos estáis escuchando en el día de hoy, en la noche del miércoles al jueves va a haber derbi californiano, Sacramento Republic Farolito, Sacramento Republic de la que vendría a ser la segunda categoría del fútbol americano contra Farolito de San Francisco, que juega en categorías amateur, pero que ha ido eliminando a rivales en la primera y en la segunda ronda y ahora llega a esta tercera ronda que equivaldría a 64avos de final contra este Sacramento Republic. Y hay varios amigos más del Farolito, por ejemplo, Hungerlitz 2050 dice: qué maravilla de programa, me guardo la última media hora para mañana mascando chicle sabor fútbol remoto, el Farolito. O, por ejemplo, Periquense 12, hermoso podcast como siempre, desde aquí un fan del Farolito, el año pasado se ganaron mi corazón, cuando vaya a San Francisco ya sé dónde ir a comer. Bueno, pues que nos deje también un poco la valoración o la crítica gastronómica de los burritos y las quesadillas del Farolito. Y apunta también la liga filial de la MLS, que se llama MLS MP. Es una liga de tercera división donde juegan 2 equipos independientes, es decir, juegan los filiales más 2 equipos independientes, que no son filiales de ninguno, de los equipos de ninguna de las franquicias de MLS, entre ellos el Chattanooga Football Club, quien jugó un derby en la Copa contra el Chattanooga Red Wolves de la USL One. Pues sí, efectivamente, hubo un derby en esa segunda ronda de la US Open Cup entre los 2 equipos de Chattanooga, de esta ciudad de Tennessee, y ganó, bueno, empataron, fueron a penaltis y acabó venciendo el Chattanooga Red Wolves de esa USL One. Por lo tanto, pues dejando fuera al equipo que compite en esa liga de filiales, que es el Chattanooga FC, fue en penaltis y, de hecho, un jugador del Chattanooga Red Wolves intentó plantar la bandera de su equipo en un derbi que yo, sinceramente, creo que no debe tener ningún precedente, o si los tiene debe de ser muy corto, pero acabó la cosa calentita, porque trató de plantar la bandera del Chattanooga Red Wolves en el centro del campo. Los jugadores del Chattanooga FC, pues, lógicamente no les hizo ni puñetera gracia.
12.000 personas en Finley Stadium, lo cual no está mal para ser un partido de segunda ronda de US Open Cup. Así que bueno, sí, ahí ha nacido también una rivalidad local. Y ya para acabar, otro comentario que a mí especialmente me ha hecho mucha ilusión, porque ya sabéis que andábamos a la búsqueda un poco de la primera oyente, como mínimo que se manifestase y que se atreviese a decir aquí estoy, ¿no? Primera oyente femenina. La semana pasada ya os traje aquí el comentario que a mí me había hecho mucha ilusión leer en Spotify, en el perfil de Rocío Masía, pero claro, me duró muy poco la ilusión porque la primera frase era: buenas chicos, me llamo José y escribo desde la cuenta de mi novia. Pues esta semana sí que tenemos un comentario de Lara Maestripieri que dice: fantástica la historia del farolito y sí, tenéis un oyente. Bueno, pues estamos contentos, Carlos, porque hay que ir también un poco a quitarnos ese toque señoro que también nos había comentado Pablo Potums en algún comentario anterior. Sí, no, que el fútbol esté tan masculinizado, incluso en el fútbol remoto. El fútbol remoto, sí. El fútbol remoto no debería ir por ahí tampoco. Oye, pocos países, bueno, sí, se me ocurren muchos, ¿no? Pero entre los países remotos o que habitualmente no aparecen en los titulares de la prensa deportiva está Irak. Y, por ejemplo, hacia Irak también hemos lanzado una mirada en el último número de la revista Panenka. Sí, Irak, tú lo dices, ¿no? No ocupa titulares en la prensa deportiva porque, desgraciadamente, los últimos 20 años de Irak han estado marcados por la guerra, por el conflicto, por el terrorismo. Primero los bombardeos estadounidenses, la caída de Saddam Hussein, los atentados de Al-Qaeda, luego el Estado Islámico, es decir, un siglo XXI dramático en Irak, que ha dejado una serie de consecuencias, muchas a nivel social. Una de ellas es la cantidad de personas amputadas, personas con lesiones que les dificultan su día a día. Precisamente nos vamos hacia un equipo de la capital de Bagdad, un fotoreportaje magnífico en el que un equipo de fútbol amputado, ese fútbol que se juega con muletas, con unas normas específicas para el juego con muletas, por ejemplo, que los jugadores por norma tienen que jugar con las muletas, tienen que tener al menos una de las piernas amputadas, los porteros juegan sin muletas, pero la norma es que tengan uno de los brazos amputados. Entonces es un fútbol adaptado, pero que ya tiene sus propias normas. Y están haciendo un gran trabajo este equipo iraquí, y de alguna manera reclaman que se les reconozca, porque hay una federación también internacional del fútbol amputado, y esto les ayudaría a tener más fondos y a seguir haciendo esta labor social. Al final decimos que es un fotoreportaje, hay imágenes impactantes, pero a la vez bonitas de cómo esta gente pues puede tirar adelante, pero también hay un pequeño texto en el que nos explican cómo las dificultades, ¿no?, de estas personas a nivel psicológico, cómo el fútbol les ha ayudado a superar este tipo de situaciones. También la poca ayuda o la escasa ayuda que reciben del Estado, aunque tienen asignado una paga, pero no es demasiado. Irak también es un país difícil de gobernar desde hace bastantes años, y también a nivel físico, ¿no? Uno de los que tiene voz en este reportaje es el fisio del equipo, que lo hace de forma voluntaria, y cómo pues eso que tanto se habla, ¿no?, con las personas amputadas, de ese que todavía de alguna forma hay un reflejo, un espasmo, que todavía les tienen dolor en la pierna, en los miembros, los miembros que no están, ¿no? Y sí que podría parecer lo contrario, pero es una situación también muy dolorosa físicamente, y también hay un trabajo ahí del fisio, y de alguna manera estas personas, además de aprender a jugar a fútbol de esta manera, también aprenden a moverse con las muletas, ganan agilidad, a caer, a saber cómo caer, a saber cómo pisar, a saber cómo colocar el cuerpo, también para evitar esas lesiones que aparecen más a medio y largo plazo, pues en los hombros, en la espalda, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, algo muy interesante, una labor social, pero a la vez no deja de ser fútbol, aunque de otra manera, y en un país en el que el fútbol
no suele ocupar los titulares, aunque es verdad que la selección de Irak históricamente siempre ha sido una selección a tener en cuenta en el fútbol asiático y que incluso en los años, estos años que hablábamos, que ha estado marcada por la guerra, pues por ejemplo en Juegos Olímpicos hemos visto buenos resultados y en fases de clasificación, etcétera. Entonces el fútbol iraquí y el fútbol en Irak siempre ha tenido mucha relevancia a nivel social y vemos que la sigue teniendo. De hecho, me suena que ha ganado una Copa del Golfo, ¿no? Recientemente, ¿puede ser? ¿O me lo estoy inventando? No sé si ha sido exactamente una Copa del Golfo o una Copa... Sí. Sí, yo creo que, sí, que fue la última Sí, Copa sí, del Golfo que ha acabado ganando Irak. Sí, este tipo de torneos subcontinentales, por llamarlo de alguna manera, que sobre todo abundan en Asia, pues sí. O sea, el fútbol no lo ha parado la guerra ni la capacidad de ser hasta cierto punto competitivo o de seguir generando talento, ¿no? en Irak. Y de hecho estaba buscando el dato porque no quiero equivocarme y efectivamente en los Juegos Olímpicos Irak ganó una medalla de bronce, no, fue un cuarto puesto en 2004 en Atenas. En Atenas consiguió un cuarto puesto y en un momento en el que precisamente pues uno de los momentos más intensos porque la guerra había empezado pocos años atrás y el país estaba patas arriba, ¿no? Y pudieron hacer esta gesta. Y confirmado, Carlos, campeón Irak de la 25ª Copa del Golfo, celebrada y albergada precisamente en Irak, en ese estadio de Basora, que es un estadio espectacular, es decir, también nos habla un poco de la reconstrucción del país, y con un español al frente, con Jesús Casas como seleccionador iraquí. O sea que esto, bueno, pues también nos habla un poco de la recuperación del país y de la recuperación del fútbol en esa nación que, como tú comentabas, pues tiene todavía que curar las heridas y las cicatrices no de una guerra, sino de varias guerras encadenadas durante las últimas 2 décadas. Oye, Carlos, Jordi, ¿os parece que hagamos una mirada un poco vintage al Real Racing Club, que es el equipo que protagoniza ese último número de Panenka? Porque claro, tú decías, Carlos, Santander no es una ciudad muy remota, al revés, es una ciudad maravillosa que todos deberíamos de visitar en algún momento, pero... el Racing, como todos los equipos, tienen también sus fichajes un poquito, no sé si decir bacalá, pero son triples, ¿no? Algunos son triples, algunos de ellos salieron muy bien, pero es verdad que no nos sonaban demasiado. Yo, por ejemplo, así un poco cuando me has comentado, ¿no?, que querías hablar acerca del Racing y de los fichajes así y tal, hay momentos en los que los fichajes te sirven para ubicar países en el mapa. Yo, por ejemplo, Bielorrusia, en el momento en el que llega Zigmantovic al Racing, yo Bielorrusia tampoco la tenía muy controlada. Claro, estamos hablando de principios de los años 90, acababa de disolverse la Unión Soviética, a lo mejor te sonaban más pues, las repúblicas bálticas, también por el efecto del baloncesto, sobre todo en el caso de Lituania, y Ucrania, que era la más grande, pero Bielorrusia, ¿qué era Bielorrusia, ¿no? Y de repente se planta ahí un central con bigote, que era este Zigmantovic, que de alguna manera pues era un poco como la representación de Bielorrusia en el fútbol español, ¿no? ¿Qué más fichajes random te vienen a la cabeza, os vienen a la cabeza, Jordi y Carlos, en el caso del Racing? Sí, no sé si Jordi quiere empezar hablando de memoria porque hay auténticos tesoros en la historia reciente y no tan reciente del Racing. A mí, así a bote pronto, me viene Momo Chité, ¿no? Que debe ser uno de los más underground en cuanto a nacionalidades que han pasado por el Racing. Sí, claro, jugador de Burundi, que jugó más de 100 partidos con el Racing, o sea que son fichajes raros pero que se acaban consolidando y de qué manera. Sí. Otra, ¿Y a ti, Carlos, cuál es el que te ha robado el corazón? Pues mira, aquí he estado buscando, intentando huir de lo más habitual y he ido a parar a Irlanda, o sea, me ha aparecido Irlanda y digo, ostras, Irlanda, no me sonaba para nada. Resulta que en los años 80 en el Racing jugó Liam Buckley, delantero, 37 partidos con el Racing, y Alan Campbell. Alan Campbell, que después venía de Shamrock Rovers y después jugó en el Logroñés. O sea, dos jugadores irlandeses en aquel Racing de los 80, aquel equipo que también era bastante icónico. Esto, sinceramente, lo desconocía. Yo iba a buscar, por ejemplo, pues jugadores de Guinea Ecuatorial, que había, por ejemplo, vimos
unos cuantos, el caso de Bodipo, de Iván Volado, etcétera, incluso Juvenal Ejogo, que también jugó algunos partidos con el Racing. Pero me he encontrado con Irlanda. Era un dato que desconocía y en ese sentido sí que puedo decir que me ha robado bastante el corazón. Claro, yo de sí, Irlanda, Carlos, tengo que decir que no hace demasiado tiempo he descubierto que hubo como un efecto rebote después del Mundial 82 con jugadores de Irlanda del Norte, Jerry Astron, por ejemplo, que había participado en ese Mundial con el combinado norirlandés, en el mismo grupo, por cierto, en el que estaba encuadrada también Yugoslavia, Honduras y España. sí. Pues Jerry Armstrong jugó en el Mallorca, Jim Hagan en el Celta, pero luego de la República de Irlanda, que es de la parte de la isla de la que nos estabas hablando, claro, pasaron John Aldrich por la Real Sociedad, Kevin Moran en el Sporting, Michael Robinson en Osasuna, aunque no era nacido en Irlanda. Sí, hubo Matt Doherty en el Atlético de Madrid, pero este es más reciente. Los dos del Racing que nos has apuntado. Y también a finales de los 80, Ashley Grimes, Osasuna. A este sinceramente no lo tengo ni ubicado. Ashley Grimes, jugador de Dublín, que jugó 15 partidos en Club Atlético Osasuna, sí, entre el 89 y el 91. Pues sí, hubo ahí como una especie de rebote a mediados de los 80. También es verdad que coincide con que la República de Irlanda se empieza a clasificar por primera vez en su historia a fases finales, ¿no? La Euro del 88, el Mundial del 90... Exacto, luego ya vendría un poco más tarde el Mundial 94, aquella victoria contra Italia, es decir, sí, de alguna manera también es el momento en el que se abre un poco Gran Bretaña, empiezan a llegar algunos jugadores ingleses también, escoceses, el caso de Archibald, el caso anterior de Lineker, los dos jugarían Cunningham en el al Barça, Madrid previamente. Cunningham al Madrid, es decir, era un lugar, un territorio pues muy, muy cerrado en sí mismo y que se empieza a abrir, ¿no? Y coincide, tú lo has dicho, con la época ya a principios de los 90 en la que todo el entorno soviético, pues también por ahí los agentes aprovechan y pescan por allí para atraer a este tipo de jugadores. Pero vaya, otras nacionalidades que nos sonarán mucho, que son bastante extrañas en la Liga Española, pero que, por ejemplo, en el Racing, Israel. Sí. Evidentemente, Dudu Awate, Benayoun, sí. Más de 100 partidos en el Racing, incluso Gaya Sulin en su momento estuvo también en el Racing, y luego jugadores, Ilan Bakhtar, principios de 2002-2003, no tuvo tanta continuidad. Es un poco el efecto llamada de cuando un jugador, por ejemplo, como el caso de Benayoun, funciona, pues, claro, pues a veces le acompaña algún compañero de su país. Habíamos hablado de Guinea Ecuatorial, por ejemplo, si os hablo de Argelia, no sé si os viene algún jugador a la mente, pero podemos hablar del Racing, no. Pues Mehdi Lacen, por ejemplo. Ostras, Mehdi Lacen, sí, claro. Mehdi Lacen, que también estuvo en el Alavés, estuvo en el Getafe. Y un caso curioso es el de Marruecos, aunque en este caso un futbolista nacido en Francia, pero internacional con Marruecos, o por lo menos hoy es el seleccionador de Marruecos, que es Regragui, que también pasó por el Racing, que no tuvo tanta suerte, tuvo algunas lesiones, pero hoy es el seleccionador marroquí. Podemos hablar, por ejemplo, de... Mira, otro... Era defensa, ¿no? Sí, Regragui, que era defensa y... sí, debía de ser de los expeditivos, ¿eh? Porque ya como seleccionador impone lo suyo. Sí. Y tengo aquí apuntado algún otro país un poco más underground, que quizá no ha tenido tanta repercusión, pero por ejemplo Haití. Pocos jugadores de Haití, el Racing sí que ha tenido un jugador de Haití, mira, lo tengo aquí apuntado. Franz Bertin. Franz Bertin, 17 partidos. Hombre, el nombre mola, Franz Bertin. Franz Bertin, sí. Yo creo que Haití es un país de estos con nombres bastante molones. Sí. Venía no tanto como Surinam, ¿eh? No tanto como Surinam. Sí, exacto.
llegaba del Porque ese Primavera de la Juve. ese malo gusto es imbatible, ¿eh, Carlos? Malo gusto es difícil de superar. Sí. Pues nada, ya veis, el Racing Sí. ha tenido jugadores de múltiples nacionalidades. Uno de esos clubes que históricamente pues, se ha atrevido a probar con mercados quizá no tan obvios, a veces por necesidad y también por tener estabilidad, porque no solo han sido jugadores que han pasado sin pena ni gloria, sino que, por ejemplo, hemos citado a Benayoun, jugadores que al final han acabado siendo, pues yo diría, casi legendarios en la historia del Racing. Entonces, desde aquí, desde el espíritu más aldero, pues aplaudimos el atrevimiento de este tipo de clubes que se atreven con esto. Sí, que son auténticos triples, Jordi Domínguez. Yo por motivos de edad me voy a quedar con mis Bechasnik, Popov y Radchenko, que formaban parte de aquella playa de apellidos postsoviéticos, ¿no? Que todos un poco aprendimos a manejar a principios de los años 90. Sobre todo Bechasnik, lo recuerdo, un goleador bastante importante en aquellos años, ¿no? Un buen fichaje. Al final también hay un efecto llamada, no solamente por acompañar al que te sale bien, sino porque, oye, dices, voy a seguir insistiendo, ¿no? Con esta beta, con este mercado. A lo mejor también hay engrasadas ya relaciones con agentes, con clubes, que eso te permite, pues, de alguna manera seguir insistiendo en determinados mercados, y es un poco lo que me parece que sucedió también con el Racing de Santander en el caso de Rusia. Y luego no me quería tampoco dejar en el tintero una nacionalidad que es bastante menos atlera, en el sentido de que no es tan remota para el oyente o la oyente españoles, que es Uruguay, que es de donde viene Magallanes, ¿no? Esta historia supongo que te suena, Jordi, es muy nuestra, es muy de nuestro estilo. ¿Recuerdas que Magallanes, que pasó por el Madrid, pasó por el Sevilla y pasó también por el Racing de Santander, protagonizó una anécdota bastante conocida, ha tenido bastante recorrido en redes sociales sobre todo, porque Federico Magallanes, como te digo, pasó por diferentes equipos en España, luego también estuvo en el Dijon, en Francia, pero hubo un redactor del equipo que al redactar su currículum o su hoja de servicio, su historial de equipos, se le escapó un poco que hubo un año en el que Magallanes no tuvo equipo. Claro, en francés, sin equipo o sin club, pues es Sans Club. Y a la hora de redactar el historial, a Magallanes le puso una temporada jugando en el Sans Club. No en el barrio de Sants de Barcelona, sino en un equipo que no existía, que era el sin equipo de Federico Magallanes. Y bueno, yo creo que esto es muy mítico, había que mencionarlo, Jordi. Sí, es un poco como la gente que se pregunta cómo nunca ganó el Nobel de Literatura Anónimo con la cantidad de grandes obras que ha escrito, ¿no? Totalmente, sí. O Saramago, ¿no? También, aquella gran escritora portuguesa, Saramago. Pues sí, Sans Club, efectivamente. En ese historial de Federico Magallanes, que es uno más de los muchos jugadores que han pasado por la historia del Real Racing Club, una historia que repasamos en ¿qué número es de Panenka, Carlos? ¿147? 147, nos estamos acercando peligrosamente al número 150, que será el especial de verano. A ver qué haremos. Sí. Peligrosa e insospechadamente, también hay que decirlo, ¿eh? ¿Quién nos hubiera dicho que íbamos a aguantar 150 meses aquí al pie del cañón y contando historias de fútbol, algunas también de fútbol remoto? Jordi, te agradezco porque hoy el fútbol remoto lo has puesto tú desde una habitación de Dortmund, desde una habitación de un hotel de Dortmund, que debe de ser un hotel fabuloso, pero que tiene un wifi deprimente. Sí, y con una cobertura móvil también a la par, porque lo he intentado de todas las maneras, con wifi, con datos móviles, y ha sido realmente complicado poder estar de inicio a fin. Espero que cuando lo subamos se escuche todo perfectamente, porque si no, con lo bonito que ha quedado me dolería. Bueno, Jordi, te lo agradecemos especialmente, que tengas una buena experiencia. Ya nos la contarás la semana que viene, esa primera experiencia debut de Jordi Domínguez en el muro amarillo en el antiguo Westfalen Stadion. Y Carlos Martín, pues lo dicho, nos volvemos a ver y a escucharlas el mes que viene para también repasar un poco las novedades o las historias más remotas que llevemos en el próximo Panenka, que será el 148. Mil gracias por estar aquí también. Gracias a vosotros y hasta la próxima. Muy bien, y a todos vosotros y vosotras, alderos y alderas del mundo, ya sabéis, dejadnos vuestros comentarios en Spotify, en iVoox o en YouTube, allá donde queráis, los vamos a leer, los vamos a agradecer también con mucho cariño, y la semana que viene pues volveremos a estar aquí al pie del cañón, quizá con un poquito más de cobertura, ojalá, para abordar el Atlas número 39. Hasta la semana que viene, cuidaos, chao.
Has escuchado el Atlas de Brazalete, tu guía semanal del fútbol remoto. Síguenos en brazaletenegro.com y suscríbete en las diferentes plataformas: Spotify, iVoox, Apple Podcasts o YouTube.